Chicos, mi nombre es el profesor Daniel, un gusto para los chicos que nos acompañan en esta mañana también. Y pues para los chicos que de repente no nos teníamos el gusto de habernos conocido, pues hoy nos encontramos en esta noción de poder interactuar y de poder conocer un poco más del curso. ¿Cómo estás, Villarroel? A los tiempos. ¿Cómo estás, José Armando? ¿Qué tal la gente tímide? Muy bien. ¿Cómo estás, Quise Puña? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Bueno, chicos, entonces, esperando que te encuentres muy bien. A los ciclos, dice. Hoy nos toca hacer un repaso, mira, chévere, mis. Un repaso extremo, un repaso extremo, chicos. Hoy tenemos que repasar de todo un poco, de todo un poquito, como tiene que ser. Claro, mínimo. ¿Cómo estás, Anthony? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya, vamos a comenzar con este repaso, chicos. Vamos a comenzar con este repaso con todo, pero estoy seguro que como ya revisaste el material, en el material tenemos 15 preguntitas, ¿no? Hay 15 preguntitas. Y sé que pues de repente para ti 15 preguntitas se te van a hacer muy cortas, ¿no? Entonces se te van a hacer muy cortas. De repente, profe, para mí 15 preguntitas es nada, profe. Entonces te voy a llegar unas 20 preguntas más que las vamos a trabajar durante la clase. ¿Ya? Se lo voy a mandar a su Miss, un material extra, para que ustedes... ¿Hasta por qué su WhatsApp? Uy, ¿a quién se lo podría mandar? Ah, ya, ya, a ver chicos, un voluntario que nos pase su número por ahí. Delegado, delegado, ¿dónde estás? ¿Dónde el delegado? Muy bien, chicos, muy bien. A ver, delegado presente. A ver. Ponlo ahí nomás, en el interno ponle, en el interno ponle. Yo lo voy a leer acá. Te lo mando en este momento. Ah, delegado está durmiendo. Pero no todos están en el grupo, dice. No, pero lo suben ahí nomás, pues, en el chat del WhatsApp para todos. Claro, Dino Delegado, dice. Ahí está. Uy, uy. Ya, que nos escriba ahí nomás, a ver. Mientras vamos haciendo el cuadrito, ¿ya? Claro, claro, claro. Cosa que ahí les mando un material extra y ya con eso avanzamos, pues. Ya con eso avanzamos. Claro, claro. O sea, tienes 15 preguntas y adicional vamos a poner más preguntas. Cosa que con eso ya tú mismo eres, ya. Va a estar todo un lobo ahora. Así que, pero primero tenemos que avanzar las 15 preguntas que nos toca el día de hoy, ¿ya? Y ya de ahí nos vamos de largo con todo. Ah, ya está ya. Ah, ya, chévere, chévere, a ver. A ver. Muy bien, muy bien. Chun, 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 chun. A ver, a ver. No, no, 15, 30, ya, 39, 40. A ver. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Ay, ahora sí, ya. Te mando en un segundito, ya, pero te acabo de mandar un puntito. Y ahora sí te lo mando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Y ahí está. Te acabo de mandar el material, ya. Porfa, súbelo por acá por el chat para los otros chicos, pues, tengan la oportunidad de verlo también. Ahí está. Listo. Ya, pero eso lo vamos a hacer después todavía, ¿ya? Pero igual. Vamos entonces, chicos, con este repaso. Vamos a comenzar con esta primera parte y vamos a darle inicio entonces. Ahora, la primera pregunta. En la primera pregunta nos habla, muy bien, chévere, Diana, muchas gracias. Dice que es la lectura e interpretación de mapas. Chicos, los mapas, como sabes, los mapas tienen elementos.
los mapas tienen elementos. Entonces, en la pregunta uno, vamos a hablar de los famosos elementos del mapa. Elementos del mapa. Los elementos del mapa también son variados. Muy bien, de nada. Muy bien, no te preocupes. Ahí está. Entonces, los elementos del mapa son varios elementos. Por ejemplo, podemos encontrar a la orientación, o sea, un norte que nos ayuda a saber dónde nos ubicamos, ¿no? La orientación. Puede ser también el autor, o sea, quién hizo el mapa, otro elemento. Puede ser la fuente. ¿De dónde me sacaste la información? ¿De algún ministerio, ¿no? De alguna institución privada? También puede ser, por ejemplo, lo que es el cuadro, la grilla. ¿Qué es la grilla, profe? La grilla son los cuadraditos que se forman. Cuando tenemos un mapa, van a haber líneas horizontales. Esos son los famosos paralelos. Y también encontramos líneas verticales. A esas líneas se llaman meridianos. Entonces tenemos paralelos y tenemos meridianos. En el caso de los paralelos, van a ser líneas horizontales y los meridianos líneas verticales. Esos cuadraditos que se están formando por el cruce se llaman grillas. Pero los elementos más conocidos por todos nosotros son tres. ¿Y cuáles son esos tres? Esos tres entonces son la escala, la leyenda, pero como esta leyenda nos muestra las cosas a través de símbolo, también le vas a llamar simbología por esa razón. Leyenda o también simbología. Y por último, me tienes a la proyección, lo que nos ayuda a deformar un territorio, ¿no? Lo que nos ayuda entonces a que un territorio redondito no tenga un espacio muy, este, mucha deformación, por decirlo así. Entonces ahí creo que no hay ningún problema si marcamos en la uno casita, que esa es la que tú marcaste, ¿cierto? En la pregunta 2 nos habla sobre los planos. Veamos entonces. En la pregunta 2 nos habla sobre los planos. Recordemos que los planos suelen ser documentos en 2D. ¿Cómo que en 2D, profesor? En dos dimensiones. En la 2 muy bien, por ahí Villarroel es avión, ¿no? Entonces, los planos es en 2D. ¿Qué significa? Que los planos van a representar, primero tienes que saber que representan áreas pequeñas. Van a representar áreas pequeñas. Tú tienes que saber lo siguiente. Si es pequeño lo que estoy representando, la escala será grande. No te olvides. Si el área es pequeña, la escala es grande. Área pequeña, escala grande. Área pequeña, escala grande. Eso es un plano. Los planos, examen de admisión, área de si no me equivoco. Los planos, como representan áreas muy pequeñas, no se deforman. Entonces no usan proyecciones. No usan proyecciones. Los planos no usan proyecciones. También voy a mencionarte que hay planos catastrales. ¿Cómo que planos catastrales? Los planos catastrales son aquellos que representan nuestras ciudades, es decir, representan cómo estamos ordenados dentro del espacio que vivimos, cómo están tus avenidas, cómo están tus calles, cómo están tus cuadras. Por ejemplo, acá en el distrito de Atevitarte, que estamos muy cerca, ya que estamos por acá por Santa Anita, chicos, vamos a mencionarle que seguro a tu alcalde Dibujito, ¿no? Tú que conoces por ahí a Vidal, creo que se llama, cuando se quiere tumbar, cuando se quiere bajar una reja, muy bien, Anthony, debes haber visto, ¿no? ¿Qué dice? A ver, llamen a lo de catastro, ¿no? Para que averigüen si esto va o no va, te dice, ¿no? ¿Por qué? Pronto mi presidente dice. Muy bien. Entonces, ¿por qué me decimos? Ahí está muy bien, Tamaya. Túmbalo, Vidal, dice, claro. Entonces, chicos, estas zonas de acá, lo que pasa es que hoy las municipalidades tienen oficina de catastro.
Profe, ¿quiénes trabajan ahí? Los geógrafos, los ingenieros geógrafos, los arquitectos trabajan en esa disciplina de ordenar el espacio geográfico. Así que no piense que todos los geógrafos dictamos, ¿ah? Solo algunos geógrafos dictamos. Otros geógrafos se dedican al catastro porque, bueno, le gusta el trabajo de campo, pues, ¿no? Entonces, las ciudades están ordenadas por estas personas. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si el ancho de la vereda es adecuada, si tu escalera es la correcta. Pues debes haber visto gente salvaje que ha hecho su escalera del segundo o tercero, primero, segundo, tercer piso fuera de la casa, ¿no? Con una escalera ¿cómo se llama? De metal, ¿no? Caracol, ¿no? Esas cosas no se hacen, chicos. No estés haciéndolas porque si está fuera del predio, lo que hace la municipalidad es cortarlo y llevárselo. Te lo decomisan. Por eso que te dan un tiempo, quizás no muy prudente, donde te dan un tiempo para poder destruir la casa. Y puedes ver más o menos, para ver más o menos qué tiempo se te puede dar. Ahí está. Claro. Entonces, eso es lo que no se quiere, pues, el día de hoy. Porque cuando ocurre un terremoto, Sasha, ¿cómo salimos por esa casa? ¿No? Entonces, por eso que no se busca ese tipo de construcciones. Además, porque impide el paso. A veces tu escalera caracol está justo en la vereda. Ponte un señor que va en silla de ruedas, tiene que bajarse a la pista para poder subir otra vez a la vereda. Entonces, como que ahí los derechos se vulneran ya de una persona, ¿no? Mi escalera que aquí dice muy bien, Alejandro, no te preocupes. Vamos a hacer chanchita para poder comprarte una buena escalera. Muy bien. También tenemos a un plano de emplazamiento. Los planos de emplazamiento también aparecieron hace un rato en el material de Presa Marco, por eso lo coloco. Profe, ¿cómo es un plano de emplazamiento? Es dentro de un predio, dentro de un predio, dentro de un predio. Ahí está. Dentro de un predio o dentro de una hacienda. ¿Cómo es esto, profe? Es la que de repente papá cuando construyó tu casa, el ingeniero que le dijo, a ver, no sé, señor don, don Pariona, ¿no? Vamos a revisar su plano. A ver, ¿cuántas habitaciones ha pensado? Ah, mira, he pensado tener mi sala, ¿no? Mi barcito, mi cocina, de repente el baño, la primera habitación de, no sé, pues, ¿no? De lo que es familia. Y así con este plano se repiten todos, ¿cierto? Porque tú algo debes de saber de cómo construyen la casa, ¿no? El mismo plano de abajo se repite en todos los pisos. Entonces, ese plano que hacemos dentro de un predio, dentro de un lote, se llama plano de emplazamiento. Pero no solo hay predios urbanos, también hay predios rurales. Los predios rurales se van a dar entonces, ¿dónde? Se van a dar entonces, chicos, en la parte de las haciendas. Por eso entonces acá vamos a utilizar también para las haciendas. También tenemos un plano topográfico. Pero si te vas por el nombre topográfico, quizás puedas entenderlo, que un plano topográfico se refiere a la división en 3D. Profe, ¿no eran cartas topográficas acaso? Sí, hay cartas topográficas y hay planos topográficos. Es más, también hay mapas topográficos. ¿Qué sé, profe? ¿Hay mapas, planos y cartas topográficas? Sí, va a depender qué es lo que quieras representar. Por ejemplo, recuerdo una pregunta en CEPRE donde decía, ¿no? Opsitel, una institución de telecomunicaciones, quiere poner internet o quiere poner, ¿no? Cableado de teléfono en alguna zona de una estribación determinada tal. Pero la pregunta es, ¿qué documentos tendrán que utilizar estos ingenieros para poder establecer bien la pendiente y el área del trabajo? En ese caso no le vas a marcar una carta, porque una carta no representa un solo cerrito, representa un conjunto de cerros. Si yo quisiera representar los cerros de Lima, eso sería una carta. Quiero representar las montañas de todo el Perú, eso sería un mapa topográfico. Pero si quiero representar un cerrito en específico, será entonces un plano topográfico. Entonces, por eso es la noción. Son los planos topográficos, ¿sí? Entonces, hay tres tipos de planos, al menos los más conocidos. En la pregunta 3 nos habla ahora sobre las cartas.
y nos habla que tienen isoipsas. Profe, ¿qué son las isoipsas? Las isoipsas, no te olvides, son curvas de nivel. Las isoipsas son curvas de nivel. Si tu curva de nivel está representando terrenos elevados, entonces tu curva de nivel se van a llamar líneas ipsométricas. Si la curva de nivel está representando terrenos sobre el nivel del mar, se llaman curvas ipsométricas. Si estamos representando terrenos hundidos, entonces tu curva de nivel se van a llamar batimétricas. Tu curva de nivel se van a llamar batimétricas. Pero tengan cuidado, gente BC, si no me equivoco, último examen de admisión. La pregunta de la proposición, porque vino carta nacional, el último examen de admisión, gente del BC confirme, porque mencionaron si las cartas topográficas tenían líneas ipsométricas y líneas isóbatas. Profe, pero ¿dónde están las isóbatas, profe? Usted no la ha puesto. La isóbata es un sinónimo de batimétricas. Entonces también le puede llamar isóbata cuando el terreno es bajo el nivel del mar. Isóbata. ¿Ya? Ahí está. Entonces la primera dice, las isoipsas son líneas que conectan puntos de igual altura. Sí, eso es correcto. La cota en una carta topográfica indica la altitud. Sí, la cota es el numerito que está al costado de una carta. Y la separación entre dos curvas se llama zona. Si la zona es amplia, o sea, si las curvas están bien separadas, el terreno es llano. Si las curvas están muy juntas, el terreno tiene mucha pendiente. Entonces, por eso, chicos, la respuesta ahí va a ser entonces enanito. Todas son correctas. La pregunta 4. En la pregunta 4 nos han puesto una escala. No sé si te das cuenta. Profe, pero tiene una barrita, profe. Ya, cuando una escala tiene una barrita, a esta escala se llama escala gráfica. Claro, muy bien. A eso se llama escala gráfica. Ahora, ¿qué dice? Dice que en la escala gráfica, por acá vamos a colocar un cero y la vamos a partir en 5. 2, 3, 4, 5. Y acá sería 180 kilómetros, ¿no? Y esta parte está dividida en partes más pequeñas, si te das cuenta. Entonces, la parte más pequeña, esto se llama talón. Pero no te asustes, no vas a usar el talón. ¿No, profe? No, no vas a usar. Lo que vas a usar es el cuerpo. Como que el cuerpo, profe. El cuerpo es lo que queda. Cada división del cuerpo vale 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Entonces te dice, cada centímetro equivale a 36 kilómetros, solo tienes que dividir 5 entre 180. Y tú sabes la tabla del 180, entonces será 36 kilómetros. La primera va. 1 centímetro vale 180 kilómetros, no, eso vale 180 kilómetros. Muy bien, creo que ya está de más. Y en la 4 la clave es casa. Pregunta 5. Vulcanismo intrusivo. Al vulcanismo intrusivo también se puede llamar vulcanismo plutónico. Al intrusivo también se puede llamar plutónico. Profe, pero no entiendo, ¿qué es eso? Es cuando a veces pasa, chicos, que tú tienes acá, ponte, está la caldera. ¿Qué es la caldera, profe? Es el magma. Pero el magma usualmente sale por un conducto y llega al mar, ¿cierto? Pero también hay magma que no llega a la superficie por encima del nivel del mar, sino que el magma sale y se seca. Mira, acá se va a secar así, como un plano horizontal y un techo arqueado. O se puede formar así, de forma vertical, o sea, paradita. O se puede formar así, echadita. O se puede formar grandota, inmensa, grandota. Allá. Todo esto son plutones. Los plutones son rocas ígneas que se han formado dentro de la Tierra. Si el plutón se forma así, como un hongo, a esto se llama lacolito.
Si se forma así, paradito, vertical, se llama dique. Si se forma así, horizontal, se llama sill. Si se forma grande, se llama batolito. Se llama batolito. Se llama batolito. Entonces ahí está. ¿Sí? Todas estas entonces son las divisiones que se pueden encontrar dentro de la Tierra. Y todo eso, muy bien, es magma solidificado dentro de la superficie terrestre, correcto. Entonces, chicos, ahí encontramos una más, ¿no? Ya está, ya. Listo. 6. En la 6 nos habla de cuatro relieves. Ya, muy bien, cuatro relieves. El primer relieve, en la pregunta 6, el primer relieve es un cañón. El siguiente relieve es una duna. El siguiente relieve es un valle en U. Es un valle en U. Y el otro es un acantilado. Ahí está. Profe, en el examen también pueden poner dibujitos. Sí, también. Solo que no van a poner dibujos muy detallados porque el examen sí es a blanco y negro. En cambio acá sí entenderás que pues acá sí se pone así de esta manera, ¿no? Ahora, los cañones se forman por degradación, las dunas por agradación, los valles en U por degradación y el acantilado también por degradación. Un alumno de tu nivel obviamente no me va a decir, profe, ¿qué es agradación y qué es degradación? No, ¿cierto? Ya, yo confío en que no. Entonces, si hablamos de un cañón, la degradación es de tipo fluvial. Si hablamos de duna, esto es eólico. Si es valle en U, esto es glaciar. Si se llama acantilado, esto es marina, degradación marina. Ahí está. Profe, pero yo quiero más, profe. Muy bien, si tú quieres más, entonces ten cuidado. Cuando la degradación sea en marina o sea en fluvial, a esta degradación se le puede llamar abrasión. Por eso seguro alguna vez has escuchado el término, la costa peruana se formó por abrasión marina. De repente has escuchado la palabra. Entonces se refiere a que la costa peruana está siendo modelada por las olas del mar. Cuando hablamos de hielo, cuando hablamos de hielo, ¿sí? Se llama ablación. Y ten cuidado porque esto ya vino en el área A, en el área de medicina, si no me equivoco. Mencionaron todo el concepto de ablación. La ablación consiste en que en la materia, al desprenderse por gravedad, termina generando un proceso de lija en el continente. Y preguntaban cuál es la consecuencia más notoria de estos procesos de cambio climático. Y la consecuencia es que la masa continental va perdiendo masa, va perdiendo volumen, por decirlo así. Eso es ablación, no confundir ablación con ablación. Y en la eólica, profe, también tiene un sinónimo acaso, sí, deflación. Deflación es el sinónimo para esto, ¿no? Por si quieres más información. Ya, listo. En la pregunta 6, la uno tiene que ir con erosión fluvial, o sea, uno con D. La 2, la duna, tiene que ir con A. Ah, entonces la clave es la B. Muy bien, es besito. Ahí está. Es besito. Claro, es besito, pues. No vas a marcar A, ¿cierto? Muy bien, muy bien. En la 7, vamos por la aloclasia. ¿Qué es la aloclasia, profe? La aloclasia tiene que ver con las rocas que están muy cerca al mar. Por ejemplo, si tú tienes al mar por acá, imagínate, tienes por acá tu continente. Ahí está. Pero por acá hay una roca, imagínate. Por acá hay una roca. Entonces las olas del mar vienen y dejan su montículo de sal.
Están dejando un montón de sal, mira. Pero la sal que está acá, la sal tiene la opción de ¿qué? De absorber agua. No sé si has notado cuando tú has comido una comida muy salada. De repente, Anthony, este fin de semana saliste con la tóxica, le invitaste un chaufita y ese chaufita no se pasa así nomás, ¿cierto? Tienes que bajarla de repente con una gaseosita. ¿Por qué, profe? Porque es una comida muy salada, exacto. Es como a tu gatito, de repente, Adriana, tú le das un montón de galletitas, no le puedes dar galletas sola. Tienes que darle agüita. ¿Por qué? Porque le da sed al animal. La sal entonces lo que hace es absorber el agua. Por eso sientes esa necesidad de tomar agua. Lo mismo pasa. La sal cuando se mete en la grieta de la roca, entonces la sal se hincha. Y al hincharse la sal, entonces la sal expande a la roca, la expande desde adentro de la roca y la termina rompiendo por eso. Y donde antes fue una, hoy es dos. La roca acaba de partirse en dos y como se ha roto la roca, esta meteorización tiene nombre. Pregunta, ¿qué tipo de meteorización acabamos de observar? Esta meteorización es un tipo de meteorización física. Es física. Muy bien, excelente, Diego. Muy bien, Cielo. Muy bien, Esther. Muy bien, Tamaya. Excelente. Ahí está con la gente que va a ingresar. Eso es erosión. Eso es meteorización física. Pero la grieta que se ha formado, la grieta que se forma, se llama diaclasa. A esa grieta que se forma se llama diaclasa. Entonces, la diaclasa es la ruptura que una roca tiene. ¿Ya? No confundirla con la falla. ¿Ah? Profe, pero usted me enseñó que la falla es una fractura también. Sí, pero fractura, cuando hablamos de falla, es en placa tectónica. La diaclasa es fractura, pero en una roca. Además, la diaclasa es externa y la falla es interna, ¿no? O endógena, en todo caso. Entonces, ahí las 7, la clave será enanito. La aloclasia es meteorización física, no química. Las grietas se dan fracturas y la aloclasia se puede dar en los desiertos como también en zonas costeras, porque está el mar alrededor. En la 7 nano. En la 8. En la pregunta 8 nos habla de los ríos de la vertiente del Pacífico. Y los ríos de la vertiente del Pacífico, profe, son ríos largos, como dicen la A. Muy bien, la 8 es la B. Muy bien, Villarroel. Los ríos no son largos. Acá los ríos son cortos. Son cortos, son de poco caudal, son de poco caudal, son de régimen irregular, son de régimen irregular. Algunas son de cuenca arreica. Profe, ¿qué era un río de cuenca arreica? Eran aquellos ríos que terminaban secándose por el tiempo, pero otras también serán de cuenca exorreica. ¿Qué se refiere, profe? A que las aguas del río sí llegarán al mar. También vamos a encontrar por acá que estos ríos son ¿cómo que trans, profe? Transversales, se mueven hacia el oeste. Y también los ríos pueden ser también torrentosos, o sea que son violentos. ¿Dónde son violentos, profe? En la parte alta del río, donde formaremos unas gargantas profundas. Y esas gargantas profundas tienen nombre. ¿Cómo se llaman? Se llaman cañones. ¿Y cómo te aprovechan los cañones? A través de la construcción de las centrales hidroeléctricas. Muy bien, en la 8 es Bcito, BB, decían por ahí. Muy bien. En la 9 seguimos en la vertiente del Pacífico. En la vertiente del Pacífico tenemos un río que se llama Cañete. Y seguro algún día has ido por acá. Papá quizás te llevó de paseo y te llevó de repente, y te llevó de repente. Muy bien, Tamaya, es dinosaurio. Vamos a ver por acá, chicos, que te llevó a Lunaguaná. Si has hecho canotaje en el río en la parte de Lunaguaná, eso es parte del río Cañete. Entonces, ya sabes.
Entonces, chicos, Cañete es el río más largo de Lima, no es cualquier cosa. Es el río más largo de Lima. Es el río más largo de Lima. También tienes el río Tambo. También tienes el río Tambo. El río Tambo es el río más largo. Es el río más largo de toda la vertiente del Pacífico. ¿Y viene desde dónde? Desde Puno. De ahí cruza Moquegua. Y por último, así como todo inicio, todo tiene un final. Y esto terminará en lo que es la República de Arequipa. Ahí está. Eso termina en Arequipa. Y también dice el río Majes, que se encuentra exclusivamente en Arequipa. Claro, el río Majes está en Arequipa. Solo cruza Arequipa, profe. Sí, Majes está en Arequipa. Acá está el cañón. Este es Arequipa. Y acá está el cañón más profundo. El cañón más profundo. Ah, no, no es el cañón más profundo, es el cañón más turístico. Y estamos hablando de quién, profe? Del Colca. Del Colca. Y también es el río más extenso. Profe, no entiendo. Usted puso hace rato que el río más largo era el Tambo y ahora pone que el Majes es el más extenso. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Extenso y largo no es lo mismo. Tú mides algo largo por el tamaño, longitud. Un río mide 800 kilómetros. Cuando tú me hablas de extenso, te refieres al área y ya no es longitud, eso es superficie. El río mide 700 kilómetros cuadrados, ¿ves? Una cosa es área y otra cosa es tamaño, longitud. No es lo mismo. La respuesta ahí es dinosaurio. Pregunta 10. En la pregunta 10 nos habla del río Marañón, mira. Nos habla el río Marañón. Profe, pero preguntas tan dateras no vienen, profesor. Río Marañón. Recuerda la pregunta que vino en el 2024 para el área A menos medicina. ¿De quién habló? Del río Marañón. Claro, todo peruano sabe esto. Y si no, chicos, bueno, no eres peruano vos. Tú debes saber que el río Marañón y el río Ucayali forman un río. ¿Qué río, profe? Formará entonces un río llamado el río Amazonas. El río Amazonas se da por la unión de dos ríos. Así es, cielo. Muy bien, José Armando. Sí, sale la C, José. Entonces, por acá abre un río y este río se llama el Guayaga. Pero si te das cuenta, el Guayaga es un río que está entrando al río Marañón. Entonces, si el Guayaga está entrando al río Marañón, significa que el Guayaga es un afluente. Y no es cualquier afluente, es el mayor. Es el mayor afluente del Marañón. Y si el río está yendo para allá, pregunta, chicos, ¿el Guayaga será un afluente por la margen izquierda o por la margen derecha del río? Date cuenta. Si es ese el río Marañón y el Guayaga es un afluente, será entonces un afluente por la margen derecha o margen izquierda. Y será por la margen derecha. Claro, derecha. Para no volar, tú tienes que imaginarte como si tú fueras el río. Al río Marañón, está que se vaya para allá, profe. Ya tú imagínate moviéndote para allá, pues, ¿no? El Guayaga, está acá, lado derecho. Si yo dibujara un río y lo dibujo para acá, o en tu caso hipotético, pero el río no está yendo hacia el norte, sino el río está yendo hacia el sur. Tienes que imaginarte igual, pues como el río, igualito, te puedo imaginar para abajo. Ahí el río está para este lado, profe. Margen izquierda. O sea, tú tienes que imaginarte en el río, ¿no? Quizás en el examen estés así, ¿no? O te den de vuelta así de repente. No, es mi truco, dile, ¿no? Así aprendí, ¿no? Aplicaré en pleno examen ahí. ¿No? ¿Qué hace joven, no? Entonces ya sabes, José Armando. Entonces, mayor afluente. El Guayaga es el mayor afluente. Modo avioncito, dice. Claro, modo avioncito.
Mayor afluente. También dile, acá hay un puerto. Acá hay un puerto y se llama el puerto Yurimaguas. El puerto Yurimaguas. Puerto Yurimaguas, mayor afluente. Y también, chicos, vamos a decirle que por acá encontramos también... Ah, tenemos un valle, pues. Tenemos el valle amazónico más extenso. El valle amazónico más extenso de todo la selva sudamericana, inclusive. No solo el Perú. Y esto nace en Huánuco, ¿ah? Y de Huánuco te vas a ir hasta San Martín. Desde Huánuco te vas a ir hasta San Martín. Entonces, chicos, acá en la pregunta 10, ¿el río se origina en zona andina central? Sí. No recorre Cusco ni Madre de Dios. ¿Su recorrido es exclusivamente selva alta y baja? No, es selva alta, no selva baja. Entonces la clave acá será casita. En la 11, la 11 es pregunta datera. La 11 es una pregunta datera, hay que reconocerla. Claro, la 11 es datera. Tú sabes que la geografía no es datera, pues, pero la 11 sí lo es. Ojo, la pregunta 11 ha venido, vertiente del Titicaca, profe, ha venido un examen de admisión. Sí, dos veces. Y las dos veces, si es que no me equivoco, fue en el 2022, 2023, fueron consecutivos y vino en el área E, para el área DE, para el área de letras. Ya que ustedes, chicos, son el área que más leen, que más estudian, que más interpretan texto, que hacen ¿no? Una lectura síntesis, correlativa. Entonces, chicos, ahí vas a poder registrarla. ¿Que no? ¿Cómo que no? A ver, mira, por acá vamos a encontrar un laguito. Acá hay un laguito. Este lago se llama el lago Titicaca. Pero tú tienes que saber que el lago Titicaca no es exclusivo de Perú. El lago Titicaca es un río que, bueno, es un lago que está en la frontera con Bolivia. Así que hay una línea que la separa. Entonces, para acá será Bolivia y para acá será Perú. Ahí está. Ahora, desde la cordillera que está por acá, la cadena que viene por acá, acá van a ser un río. Este río se llama el río Suches y este río se llama el río Desaguadero. Pero mira, quiero enseñarte algo. ¿Qué cosa, profe? ¿Te acuerdas que hace rato cuando te hablé del Guayaga, el Guayaga entraba al río Marañón? Entonces, chicos, ese río, ese río es un afluente del Marañón. Pero el lago Titicaca, si te das cuenta, no está entrando. ¿Qué hace el río Desaguadero, profe? Está saliendo. Cuando un río sale, ya no se llama afluente. Ahora se llama efluente. Y esa palabra efluente fue usada hace poco en el examen de admisión para el área A, te deben acordar. Ahí está. Entonces, chicos, eso es efluente. Me están pidiendo que le agreguen al grupo de WhatsApp un chico por ahí. Entonces, un río afluente es cuando un río ingresa y un efluente es cuando un río sale. Pero el Marañón y el Ucayali no son afluente ni efluente, son confluentes. Profe, volé, profe. Confluente cuando dos ríos de la misma jerarquía se juntan para formar un nuevo río. Pero si tienes el río principal y un río pequeño ingresa, entonces a eso se llama afluente. Y si del río principal el río está saliendo, a eso se llama efluente. Entonces tengan cuidado. Ahora, hay un río por acá y este río se llama Huancané. A este río se llama Huancané. Por acá hay un río. Ese río se llama el Ramis. Pero el Ramis se da cuando se combinan dos ríos. La confluencia del río Ayaviri y el río Azángaro.
Acá me encuentras al río Ayaviri y al río Azángaro. Ahí está. El río Ayaviri y el río Azángaro. Ahora, también vamos a encontrar el río Coata. Por acá encontramos el río Coata. El río Coata se va a combinar por dos ríos, el río Cabanillas y el río Lampa. El río Cabanillas y lo que es el río Lampa. Se juntan las dos, forman el río Coata. Entonces, esos son otros, también hay otros ríos, ¿ah? Como el río Ilave o el río Zapatilla. Ahí está. Entonces, en la pregunta 11 la respuesta es la D. El Rami se forma por Ayaviri y Azángaro, el Ilave, que es otro río también, y el Coata por Lampa y Cabanillas, y el Suche, que es frontera, junto al Desaguadero. Solo hay dos ríos, ¿ya? Ahí está. En la 12 recuerda que nuestro país hace unos años tuvo una pirámide, ¿qué cosa? Tuvo una pirámide bien ancha hasta el año 90, pero del 90 en el 2007 y el 2017 la base se ha estado reduciendo. O sea que estamos en una fase de pirámide transitoria o estacionaria. Y esta pirámide transitoria o estacionaria es reciente. Así que estamos en un proceso de transición demográfica, pero es temprana todavía, no es avanzada. Por eso en la 12 la clave será besito. En la 13, ahí está. Ah, en la 12 es casita. Perdón, por ahí Villarroel. En la 13, en la 13, la pregunta dice que la costa peruana concentra la mayor parte de la población debido a su desarrollo económico. Sí. Recordemos entonces que la costa peruana está pasando por un proceso de litoralización. Profe, no entiendo, ¿qué es litoralización? Significa que nuestros abuelitos o nuestros bisabuelos llegaron de la sierra, llegaron de la zona andina. ¿A dónde, profe? A la costa. ¿Por qué? Porque en la costa habían mayores oportunidades económicas para poder desarrollarse. La sierra peruana tiene una alta densidad poblacional porque presentan tierras fértiles. No, nada que ver. Si bien es cierto, la sierra sí tiene zonas fértiles, pero no por eso es de alta densidad. La zona andina, al igual que la zona amazónica, ambas zonas tienen una baja densidad poblacional. Ambas tienen una baja densidad poblacional. El problema en la zona andina es porque no ha habido recursos económicos, pero la baja densidad en la Amazonía es por la condición geográfica. Profe Bolé, ¿cómo que la condición geográfica? ¿Cómo la geografía podría afectar para que una zona sea de muy poca densidad? Pues la geografía será de baja densidad debido a que esta zona está inundada, a los desastres naturales. Por eso la 13 es dinosaurio. La 14, los bosques templados. Cuando hicimos biomas, te acordarás, te dibujé. Los bosques templados iban de 30 a 50. La D. Pero solo los bosques templados estaban de 30 a 50. ¿Te acuerdas del dibujo? Y la respuesta es no. También me encontrabas a un relieve llamado pradera. Y las praderas también iban de 30 a 50. Y acá te doy un dato adicional. La zona de 30 a 50 latitud es la zona más poblada de todo el mundo. La pregunta es, chicos, ¿la zona más poblada del mundo será 30-50 norte o 30-50 sur? 30-50 norte, 30-50 sur. ¿Cuál será la zona más poblada? ¿Cuál crees tú? 30-50 norte o 30-50 sur. Y la zona más poblada será 30-50 norte. ¿Por qué en el norte, cielo? Si te preguntan, ¿por qué en el norte? Porque en el norte está ¿quién? La India, China, Estados Unidos. Si este es el mundo, el hemisferio norte tiene el 90% de la población mundial
y el hemisferio sur tiene solo el 10% de la población mundial. Somos 1 de cada 10 los pobladores que somos del hemisferio sur. Así que ya sabes. Así es, así es. Wikidato, dice por acá Mijael. Muy bien. Ahí está. Ahí está, chicos. Listo, chicos. Ya está. Muy bien. En la pregunta 15 y la última, busquemos ríos que estén en América del Norte. La no va porque el Amazonas es del sur. El Yukón está en Canadá. El Bravo también está en el norte. Pero, profe, ¿quién malogra en la C? Yo marqué la C, profe. El Orinoco es de Venezuela con Colombia. El Danubio está en Europa. Esa sería la peor que marcaste. Y el Paraná es el río de la Plata, o también llamado el río Paraná. Ahí está. Tienen el estuario más grande del mundo. Tienen el estuario más grande del mundo. ¿Ya? Listo. Listo, chicos. Hemos terminado. Ha sido un gusto. Nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir con el material de la pregunta. Gracias, dice Villarroel. Vamos a sacar el material, chicos, que se te compartió en el chat del WhatsApp para avanzar 20 preguntas más, ¿no? Porque sé que 15 preguntas en letras es muy poquita, güey. Ya me había asustado, dice Alejandro. Muy bien, no te preocupes, Alejandro. Tenemos una horita más todavía. Nos acompañan 20 preguntas más. Así que vamos a avanzar con la primera pregunta. Vamos a avanzar con la primera pregunta. Claro. Ah, sí, puede volver a enviarlo de repente por ahí hay chicos que recién. Ahí está. Ah, ya listo, chicos. Ahí les acaban de mandar otra vez. Por si acaso alguien se le perdió en el chat. No, mamá te mandó a comprar quizás en ese rato. No, ahí está por si acaso, ¿ya? Yo también lo voy a abrir acá en mi celular también. Ahí está. Muy bien. En la primera pregunta nos habla justamente de una proyección, ¿no? Nos habla de una proyección. Esa proyección es muy conocida. Se llama la proyección cilíndrica. Ahí está. En la primera pregunta nos habla de una proyección. Y esta proyección se llama entonces la proyección cilíndrica. Ya está. En la proyección cilíndrica quiero que te des cuenta. Tú tienes a la Tierra bien bonita por acá. Ahí está la Tierra. Y vamos a agarrar el cilindro por acá. Vamos a agarrar el cilindro. Y vamos a envolver el cilindro y lo vamos a colocar hacia el papel. Ahora, ¿cuál es la zona que mejor se puede representar? La zona que mejor se puede representar es la zona del medio y la zona que está a los lados de la línea ecuatorial, entonces será la zona mejor representada. Cuando la proyección cilíndrica, el cilindro tenga esta forma, a esa proyección cilíndrica se llama proyección Mercator. Esta proyección se llama Mercator. Esta proyección se caracteriza porque puede representar áreas de 0 a 30 grados latitud. De 0 a 30. Profe. O sea, si esta proyección se llama Mercator, ¿me quiere decir que hay otras proyecciones cilíndricas que no se llaman Mercator? Así es. Hay otras proyecciones, chicos, que también son cilíndricas y que no se llaman Mercator. Tenemos a la proyección, por ejemplo, de Robinson. Tenemos a las proyecciones UTM. Y esta última que menciono es la más importante después de las Mercator, porque en el examen de admisión del área A y también en el área A menos medicina, si no me equivoco, la pregunta fue, ¿qué proyección utiliza los mapas en el Perú?
¿Y cuál fue la respuesta? Proyecciones UTM. Pero en las claves también había proyección cilíndrica. En una clave había cilíndrica y en otra clave había UTM. ¿Cuál marcas? UTM, es la que usamos. ¿Hace cuánto tiempo, profe? Años 60. De los años 60 el Perú dejó usar la Mercator hace rato. Hoy utilizamos las UTM. ¿Y cómo es la UTM, profe? La UTM, el cilindro ya no va así. Ahora la UTM, el cilindro va echadito. Y como el cilindro va echadito, entonces esa proyección no es UTM. De que son parecidas, dice. Es de la familia, pues. Entonces, en una proyección Mercator, lo que va a salir bien es esta parte de acá. Y como tú estás cerca a la zona del Ecuador, significa que los países de 0 a 30, más o menos, están dentro de la zona de convergencia intertropical. Y como esta zona es caliente, tú debes saber que a mayor temperatura, menor presión atmosférica. Entonces, en esta zona, me vas a encontrar el cinturón de baja presión. Acá me vas a encontrar un cinturón. El cinturón de baja presión. El cinturón de baja presión. O sea, acá está el cinturón de baja presión. Y también vamos a encontrar que esta parte es la más rica. ¿Cómo que la más rica, profe? O sea, que es la que tiene la mayor biodiversidad. Es el área que tiene entonces la mayor biodiversidad. Ahora sí podemos hacerlo. Dice, ¿los países que el cinturón de baja presión poseen mayor deformación? No, no, sería menor deformación. La equidistancia no. La equidistancia entre curva y nivel, eso no se ve en proyección, se ve en cartas. Dice, con menor deformación la zona de convergencia intertropical, la 3 va. Dice que el acuerdo tiene mayor exactitud en Estados Unidos y España, no, esa es proyección cónica. Y en la 5 con mayor predicción, algunos países de mayor... Sí, eso es correcto. Así que si marcaste casita como cielo, la respuesta es correcta. Pregunta número 2. En la pregunta número 2 vamos a mencionarle, en la pregunta 2 que nos hablan de un batolito. Nos hablan de un batolito. En un batolito estamos el batolito costero. Profe, ¿y por qué se llama batolito costero, profe? Porque es una roca grandota. Es una roca grandota que está por la costa peruana. Claro. ¿Y de dónde viene, profe? Viene desde el departamento de La Libertad y viene hasta el departamento de Arequipa. Viene desde La Libertad hasta Arequipa. O sea que es una roca regularmente grandiosita, ¿no? Dice en esta roca que se encuentra en la parte occidental del Perú. Se encuentra en la parte occidental del Perú. Eso es correcto. También dice, claro, el Cerro San Cristóbal es parte de esto, que está hecha de rocas ígneas, ¿sí? Porque el batolito está hecha ¿de qué? De rocas debajo del nivel del mar, debajo del nivel de la tierra, por el magma solidificado. Cruza Lima, claro, este batolito de la Libertad Arequipa va a cruzar Lima en algún momento. Y también dice que tiene formación de anticlinal y sinclinal. Anticlinal y sinclinal. Profe, ¿qué es anticlinal y qué es sinclinal? El anticlinal y sinclinal no forma parte del batolito. La respuesta ahí es 1, 2 y 3. Ahí está. Entonces, chicos, vamos a ponerle algo así, mira, que las curvas tienen esta forma. Cuando las curvas tienen esta forma, significa que tu corteza se está doblando. O sea, significa que tu corteza se puede deformar. Pero esto ya no es batolito, profe. La corteza se puede deformar. Al deformar la corteza, entonces, chicos, a esto se llama plegamiento. A esto se va a llamar plegamiento. El plegamiento es cuando la corteza se dobla. Profe, ¿y por qué se dobla? Se dobla porque está hecha de roca sedimentaria. Se dobla porque está hecha de roca sedimentaria. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? Es que esta roca es flexible. Cuando la roca es flexible, la roca se dobla.
Si la roca fuera rígida, no se dobla, sino se falla, es decir, se rompe. Y la parte arriba de un plegamiento como nuestro cerro, mi montaña, profe, se llama anticlinal. Y la parte de abajo de mi plegamiento se llama sinclinal. Pero esto ya no forma parte de lo que es el batolito. Último examen de admisión, área DE. La pregunta fue, las rocas sedimentarias las rocas sedimentarias pueden llegar a fracturarse, es decir, a producir fallas. Y eso es incorrecto. ¿Es incorrecto, profe? Sí. Recordemos que los anticlinales siempre son hacia arribita y los inclinales siempre son hacia abajo. Pero esa deformación se da porque la roca es flexible. O sea que los plegamientos se van a doblar. Los plegamientos no se rompen. La roca estrato no se rompe, entonces la roca sedimentaria no se rompe. Entonces tengan cuidado con eso. Área DE y área BC, geodinámica, es uno de los temas clásicos que tienen que repasar sí o sí. ¿Por qué? Porque viene un montón, sencillamente. Ahí está. Muy bien, chicos. Vamos con la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta vamos a hablar ahora de que Wikigeo dice que se va de viaje, dice, uy, y recurrentemente, a la ciudad de Singapur. Y también dice que por ahí un alumno le pregunta cuántas horas demora de viaje, a lo cual no le va a dar la respuesta, pero sí le va a dar pistas. Y dice que sale a las 5 de la mañana del día siguiente, a 5 de la mañana, pero llega a las 3 del día siguiente. ¿Cuánto tiempo demora el viaje? Profe, y esa pregunta, allá, esa pregunta también suele venir. Profe, ¿a qué área le ha venido eso? Hace poco vino una pregunta con aviones. Área B, C. Justo es muy parecida a la pregunta que estamos viendo ahorita. A ver, profe, veamos entonces. A ver, mira, no vayas a volar, ¿ah? No vayas a volar, como el avión que está volando ahí. Vamos a salir de Perú, Lima, 75 grados oeste. Y por acá, 105 grados este. Y si este es oeste y este es este, necesitamos separar el mundo en Greenwich. Dice que mi avión, no te rayes, lo más difícil acá va a ser dibujar el avión. Mi avioncito, que está acá, chicos, va a salir a las 5 de la mañana. Pero mi avioncito cuando llegue allá a Singapur no serán 5 de la mañana. Es 3 de la mañana del día siguiente. Es 3 de la mañana del día siguiente. Tú le puedes colocar si tú gustas 3 de la mañana del día siguiente. Pero yo no le voy a colocar así. ¿Por qué, profe? ¿Por qué mi clase? Yo le voy a poner 27 horas. Es lo mismo, ¿cierto? 27 horas es igual a 3 de la mañana del día siguiente. ¿Pero por qué va a ser eso, profe? Porque, ahorita te explico. El avión va a llegar a Singapur. Y la pregunta es, ¿cuánto demora el vuelo? ¿Cuánto demora el vuelo si salió a las 5 de la mañana y llega a las 3 de la mañana del día siguiente? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Solo he planteado el problema, pero mi pregunta es, ¿alguien voló con el planteamiento? De repente, ¿dónde salió ese 65? Profe, ¿dónde salió el avión, profe? ¿No? ¿Tú eres capaz? ¿De dónde salió el avión? Me preguntan. Muy bien. Muy bien, María Pía, muy bien, María Pía. ¿Puedes repetir? Claro. Recuerda, el avión salió desde el Perú a las 5 de la mañana y va a viajar a Singapur, pero cuando llega a Singapur llega a las 3 de la mañana del día siguiente. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto demoró en el vuelo? Chicos, por teoría, y esto es teoría por ahí, muy bien, Harley, a esa teoría le decimos así. ¿De qué aerolínea es? Dice. ¿Cómo se llama el piloto? Entonces, tú tienes que saber que por cada 15 grados, cielo, no te olvides, por cada 15 grados es una hora.
Cada 15 grados es una hora. Entonces, como cada 15 grados es una hora, yo digo, de acá hacia acá hay 180 grados, ¿cierto? Porque si acá es 75 y ahí hay 105, entonces son 180, vas a sumarlos. Entre 15, ¿cuántas horas será entre 15? Esto equivale a 12 horas. ¿Por qué, profe? Porque te dije que cada 15 grados es una hora y en 180 habrán 12 horas. Ahora, si te pareció muy complicado, simplemente divídelo entre 15 y te va a salir 12 horas. La pregunta es, ¿Singapur tendrá 12 horas más o tendrá 12 horas menos? ¿Qué dices? ¿Tendrá entonces 12 horas más o tendrá 12 horas menos? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Será 12 horas más. Así es, 12 horas más. No puede ser menos, pues. Claro, el sol sale por el este, así que las ciudades que estén por Asia son las que van a amanecer primero. Eso significa que por eso tienen horas más adelantadas. Japón tiene 14 horas más, por ejemplo. Entonces son 12 horas más. Mira, si acá son las 5 de la mañana más 12 horas, acá ¿a qué hora será, profesor? 17 horas. Y es acá donde no te puedes perder. Es acá donde no te puedes perder. Así que tú que estás viendo Netflix en la otra ventana, ponle en pausa. Ponle pausa, chicos. Ponle pausa un rato. Claro, por si acaso. Te estoy viendo, cielo. ¿Ah? Tú que estás viendo el Doctores son ahí, cuarta temporada. Igual todos mueren, ¿ah? Todos mueren en el último. Entonces, chicos, cuando mencionamos, no, ¿viste? Pero lo vuelven a revivirlo, no te preocupes. Entonces, entonces, si mi avión sale a las 5 de la mañana desde Perú, en mi destino son las 17. Cuando mi avión salió a las 5 de la mañana, acá en el lugar de destino eran 17, pero yo no me teletransporté y llegué al instante 17 horas. Yo llegué a las 27. Si yo salí cuando allá era 17 y cuando llegué ya eran 27, ¿cuántas horas pasaron? Pasaron entonces 10 horas. ¿Qué es la respuesta? Muy bien, Kiara, muy bien, cielo. Muy bien, cielo. Claro, excelente, cielo. Estás mejorando ya, cielo. Si sí lo entendió, entonces, chicos, ahora sí podemos pasar a la siguiente pregunta. Muy bien, muy bien. Listo. Vamos con la pregunta 4. No, bromita, bromita, bromita. Claro. Profe, ¿fue un halago o cómo debo pasarlo? Dice. Listo. En la pregunta 4 hablamos de geodinámica endógena. En la pregunta 4 hablamos de la geodinámica endógena. Geodinámica endógena. Y recuerda que la geodinámica endógena era una fuerza constructora. Era una fuerza constructora. Esa fuerza constructora, ¿qué hace? Forma nuevos relieves. No es como la ex. Recuerda que la ex no construye. ¿Qué hace la ex? La ex destruye. Profe, ¿y cómo va a construir relieves esta geodinámica? Recuerda que la geodinámica endógena es una fuerza constructora. Es una fuerza constructora. Y esa fuerza constructora puede ser, por ejemplo, a través del diastrofismo. Profe, ya me olvidé, ya 2 horas de geodinámica endógena por las puras, profe. El diastrofismo es el movimiento. ¿Es el movimiento de qué? Es el movimiento de placas tectónicas. El diastrofismo es el movimiento de placas. Y ese movimiento de placas se da por las corrientes convectivas.
Esto se hará entonces por las corrientes convectivas. Y al moverse las placas tectónicas, algunas placas van a subir sin deformarse y otras placas se van a deformar. Las que se deformen formarán montañas y cordilleras. A eso se llama orogénesis. A eso se llama orogénesis. Y a las que no se deformen se van a llamar epirogénesis. Tenemos dos, a la orogénesis y a la epirogénesis. La orogénesis se deforma, la epirogénesis no se deforma. La orogénesis se deforma y forma cordilleras. ¿Qué es eso, profesor? Conjunto de montañas. Profe, ¿y también puede formar fosas? Así es, huecos profundos en el mar. La epirogénesis va a formar ¿qué cosa? Uno, tablazos. Esto forma tablazos. También puede formar continentes. También puede formar tablazos, continentes y también escudos continentales. Pregunta, chicos. Si yo te digo por una meseta, ¿será parte de la orogénesis o de la epirogénesis? ¿Qué dices? Una meseta, tú que lo sabes todo. Ahí está. Una meseta es oro, muy bien. Un zócalo continental. ¿El zócalo continental será orogénesis o será epirogénesis? Un zócalo continental será entonces, muy bien, epirogénesis, porque el zócalo todavía forma parte del continente. Muy bien, pero esta solo es la primera manifestación del endógena. O sea, profe, ¿me está diciendo que ella no es la única? No, no es la única, hay otra también. La otra ya es el vulcanismo. Y cuando hablamos del vulcanismo, nos referimos al vulcanismo que puede ser intrusivo y al vulcanismo que puede ser extrusivo. Hay dos también. Ahí entonces no te olvides, intrusivo y también hay extrusivo. Y por último me tienes a los sismos. Ahí está, también tienes a los sismos. O terremotos, como gustas. Ya, la primera. Dice formación de escudos continentales, es así, cierto. Batolito costero, claro, también, eso es vulcanismo. La tercera no puede ser porque dice en la tercera que es zona cóncava y eso es un cañón y eso es erosión. La D tampoco puede ser porque eso no es erosión, eso es meteorización física. Y la E sí va a ser porque es astenosfera. Astenosfera es corrientes convectivas. La respuesta acá es A, B, E, que será besito la clave. Acá la clave es besito. Ya está. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 5. En la pregunta 5 nos habla de unos puntos de coordenada y solo tienes que buscarlo. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Dice, ¿el punto D está ubicado en la línea de internacional de cambio de fecha? No. La línea de cambio de fecha es la línea 180. La línea que está marcada en la proposición A es la línea de cambio de hora, o sea, Greenwich, no el antimeridiano de Greenwich. Esa es otra. La A y la E dice que se encuentran en la misma estación en enero. No, en enero no tenemos la misma estación. La misma estación se dan cuando dos ciudades se encuentran bien al sur o bien al norte. Chicos, aproximadamente en unos minutos estaremos pasando a la estación de primavera. Sí, a la 1 de la tarde, si no me equivoco, estamos comenzando oficialmente la estación de la primavera. Acabamos de terminar entonces, chicos, de manera oficial. Mira, lo vamos a vivir juntos, chicos. Vamos entonces a vivir el fin del otoño, que diga el fin del invierno y el comienzo de la primavera. Vuelve invierno, dice ya Robert. No, hace mucho frío, hace mucho frío. Claro, chicos, así que ya sabes. Por eso que seguro el día de ayer te regalaron tus flores amarillas, pues. Has presumido por ahí tu jardín de flores amarillas, ¿no? Algo has tenido que... Ahí está, ¿no, Micaela? Uy, uy. Observadora nomás. Bueno, el Wikivento, dice, siempre espectadora, dice. Muy bien. Manzanilla de sobre. Ah, sí, de sobre todavía. Y del barato, del barato.
¿Cómo se llama él? Ah, un pollo de Bonner, dice. Mi madre me regaló. Ah, mira, qué bacán, chicos. Claro, la respuesta acá va a ser la C. C y E se encuentran en el mismo hemisferio longitudinal, es decir, hacia el lado del oeste, ¿no? Hacia el lado del oeste. Muy bien. En la pregunta 6, en la pregunta 6 nos habla de qué relieves se están formando por degradación glaciar y qué relieves se están formando por agradación glaciar. Vamos entonces con los relieves que se forman primero por degradación fluvial. Ahí está, por degradación fluvial. En la degradación fluvial podemos encontrar cañones. Podemos encontrar cañones que son las gargantas profundas. En la selva le voy a llamar pongo. En la selva los cañones le llamo pongos. También podemos mencionarle que en el caso de la degradación fluvial también están los valles en V. También están los rápidos. ¿Qué son los rápidos, profe? Lo que te mencioné al inicio cuando estábamos hablando de Cañete y lo que practicabas el canotaje. Ahí eso se llama rápido. Encontramos también a las cataratas. Y si es chiquita, le llamas cascada. Catarata, cascada. También podemos encontrar a las mármitas. ¿Qué son las mármitas, profe? Las mármitas se refiere a cuando de repente alguna vez has entrado a un río. Si has entrado a un río, puedes darte cuenta que el lecho, es decir, el hueco del río, no todo el río es plano. Hay partes del río como que están en terrenos un poco más hundidos, no sé si te has dado cuenta. Esos terrenos hundidos del río pasa porque cuando el río está bajando, el río no solo trae agua, también trae rocas. Y las rocas más grandecitas, ¿qué hacen? Esculpen la tierra y hacen huecos. Eso se llama mármitas. Las mármitas son huecos que se hacen o pasan en el río. También encontramos, por ejemplo, a los meandros. Los meandros son los ríos de la selva. Recuerdo la pregunta de examen de admisión, no recuerdo el área, creo que fue para el DE o BC, no vino en el A, pero recuerdo que la pregunta decía si los meandros tenían doble fase. Los meandros tienen doble fase, eso fue la idea. Y la respuesta, chicos, es que sí, los meandros tienen doble fase. Tiene fase de agradación y tiene fase de degradación. Y también pongamos relieves por agradación. Relieves también pongamos entonces por agradación de tipo glaciar. Los relieves que se dan por agradación glaciar serán las morrenas, que son lenguas de tierra que ya vino para el área A, y también los drumlins, que también se dan entonces como agradación glaciar. Drumlins y morrenas. Profe, ¿por qué la es falsa si D está en el meridiano de Greenwich y la línea ecuatorial? Ah, la primera es falsa, Natalie, porque recuerda que el meridiano de Greenwich no es para el cambio de fecha. El meridiano de Greenwich es para el cambio de hora. Profe, entonces, ¿quién es el de la fecha? El meridiano de 180. Por eso es que no está en la línea de cambio de fecha. ¿Ya? Listo, vamos con la siguiente pregunta. Ah, en la pregunta 6 la respuesta es 4 y 2. 4 y 2. Hay dos, ¿no? Ya bueno. 4 y 2 le marcas, ¿ah? En la 7. En la 7 tenemos que ver, chicos, a unas aguas lóticas y lénticas. Profe, no entendí, profe. No te olvides. Tenemos aguas lóticas. Ahí está. Y también tenemos a las aguas lénticas. Tenemos aguas lóticas y aguas lénticas. Profe, ¿qué son las aguas lóticas? Son las aguas que se desplazan. Suelen moverse de la parte más alta hacia la parte más baja, como los ríos o los arroyos, por ejemplo.
Pero cuando hablamos de las aguas lénticas, no se desplazan, son aguas depositadas. Y las aguas depositadas pueden ser los mares, pueden ser los océanos, pueden ser los lagos y también lagunas, quizás albúferas, también bofedales, toda masa de agua estancada. Muy bien. Entonces, la primera nos dice que las aguas lacustres son aguas continentales, claro. ¿Qué son lacustres, profe? Las lacustres son los lagos, entonces sí, es agua estancada, acumulada. Las aguas oceánicas son aguas lénticas. Eso sí, también es correcto. Aguas oceánicas son lénticas, estancadas. Las aguas lóticas no son las que están rodeadas, porque las que están rodeadas serían entonces aguas lénticas, como el lago Titicaca. Los manglares también serían lénticas, por ejemplo. Y también dice que los acuíferos son considerados aguas freáticas. Claro, la respuesta va a ser dedo ahí. Dinosaurio en la 7. En la pregunta 8. En la pregunta 8 nos habla ahora sobre el caudal. Profe, caudal, profe. Sí, lo que pasa es que la pregunta te vino en difícil. Débito. Yo sé que el único débito que tú conoces es el de economía, ¿no? Pero también hay débito en geografía. Y el débito en geografía es el caudal. Es el caudal. ¿Y qué es el caudal de un río, profe? Es la cantidad de agua de un río. Es la cantidad total. Es la cantidad de agua. La cantidad de agua que suele tener un río no es uniforme. ¿Por qué? Porque ese caudal del río puede aumentar o también puede disminuir durante el año. Si aumenta el caudal, significa que el río está en una crecida. Si disminuye el caudal, significa que el río está en un estiaje. Profe, pero si es crecida, muy bien, muy bien. Bienvenido a la primavera, entonces, por acá. Muy bien. Entonces, la crecida, recuerda que se da con las lluvias y el estiaje se da por las sequías. Las lluvias, recuerda, se da ¿por qué? Muy bien. Las lluvias se dan durante la estación de verano y el estiaje se da durante la estación del invierno. Pero al cambio de un año, a esa variación se llama régimen. Cuando alguien te diga régimen, los régimen se refiere a la variación del caudal. Muy bien, lluvia y girasoles, muy bien. Entonces, a esa variación del caudal se llama régimen. Si ya cambia bastante, el régimen es irregular. Si ya cambia poquito, el régimen es regular. Entonces, ya dependiendo cómo ya cambia. O sea, profe, ¿me está diciendo que al final todas cambian? Sí, todas cambian. No importa si son del Pacífico, no importa si son del Amazonas. Todas cambian al final. Muy bien, muy bien, Mijael. Muy bien, muy bien. Estamos con las flores amarillas. Muy bien, chicos. Entonces, bienvenidos a la primavera. Muy bien, tú que estás con tu polo Bonex por ahí. Muy bien, excelente. Ye, dice por aquí. Claro. Época de flores, ¿no? Muy bien. Dice, misma jerarquía se unen. Allá, si dos ríos de la misma jerarquía se unen para formar uno nuevo, ¿cómo sale del polo? Dice. Muy bien. A eso se llama confluencia. Ya, confluencia. Uno con C. Variación del caudal por las estaciones, eso se llama régimen, 2 con D. La cantidad de agua, ese es débito. Y 4 es sequía. Ahí tú la ordenas ya, pues. Listo, lo sabe todo eso. En la pregunta 9, creo que esa pregunta está fácil. Recuerda que en la 9 vamos a encontrar dos tipos de ondas en la superficie. ¿Qué ondas son, profe? Las ondas Love, recuerda que son las que se mueven de un lado a otro, y las ondas Rayleigh, que son las que se mueven como las olas del mar. Las ondas Love y las ondas Rayleigh.
Las que generan más destrucción son las ondas Rayleigh, porque son las ondas que se mueven como si estuviéramos en el mar. Entonces, eso ahí, no nos hagamos problemas y marquemos la C de frente. Ahí va a ser casita, las ondas Rayleigh. En la 10 también es una pregunta que ya hemos visto, parecía hace rato, porque te está pidiendo buscarme características de la geodinámica endógena o interna. Dice que se forman desfiladeros de paredes verticales como el caso del Cotahuasi. No, los desfiladeros que se forman en la parte alta del río es un cañón. Los cañones, entonces chicos, la vamos a encontrar en la geodinámica exógena. La formación y renovación de suelos como la mesoatlántica, ya, eso sí es endógena. Ahorita te explico la dos. Guayay es un bosque de piedras, eso es erosión eólica. La terraza marina, eso es un tablazo, eso es endógena. Y la fosa de las Marianas también es endógena. Así que la respuesta será 2, 4, 5. La clave en la 10 es avión. Pero te explico la segunda proposición por si estás volando. Cuando yo tengo un borde, cuando yo tengo un borde divergente, ahí está. Cuando yo tengo un borde divergente, también se llama un borde constructivo. Borde divergente o borde constructivo. ¿Por qué se llama así? Se llama porque se va a construir nueva tierra. Por ejemplo, si yo tengo acá mi placa tectónica, entonces tu placa tectónica que está acá, esta placa tectónica va a pasar algo con ella. ¿Qué va a pasar, profe? La placa se va a separar. Cuando tú me hablas de una divergencia, la placa se separa. Pero hay algo que tengo que explicarte. La divergencia de placas suelen ocurrir en el mar, debajo del mar. Así que cuando esto se separe, se va a formar en el medio un volcán. Porque el magma no sale así nomás, pues tranquilo, no. El magma sale con fuerza, con erupción explota. Y al erupcionar con fuerza, entonces el magma sale y se expone al agua. Y al exponerse al agua, ¿qué va a formar? Volcanes submarinos. Esto es un volcán submarino. Esto es un volcán submarino. Cuando se seque, se va a formar una dorsal. ¿Pero por qué se llama borde constructor? Porque se está renovando el suelo. Hay una renovación de suelo. Hay una renovación del suelo a la hora de separarse. O sea que ni bien se separan, y alguien se está metiendo entre los dos. Y eso hace que se forme nueva tierra. A esta zona se le va a llamar zona de abducción. A esta zona se llama zona de abducción. ¿Qué es la zona de abducción? Es cuando un terreno está creciendo. Cuando un terreno empieza a crecer se llama zona de abducción y eso forma dorsal, ¿no? Por eso la dorsal más larga del mundo se llama la dorsal mesoatlántica. Por eso la respuesta ahí era la que te dije, que era la A, creo, si no me equivoco. En la pregunta número 11 hablamos de una meteorización, pero te habla de una meteorización química. La obducción es cuando dos placas se chocan, eso es convergente, ya no es un borde constructor, es un borde destructor. Las dos placas chocan, pero si una es oceánica, se mete y la hunde. Eso se llama subducción. Si las dos placas se chocan, pero ambas en este caso son continentales, las placas chocan y se levantan. A eso se llama obducción. Es un terreno también de zona destructora. En la 11. En la 11 nos habla de la meteorización química. Y cuando tú me hablas de la meteorización química, recuerda que la roca va a sufrir una descomposición. Entonces veremos una descomposición de los minerales de la roca. Una descomposición de los minerales, ahí está, de la roca.
Ahí está, decomposición de los minerales de la roca. Eso es la meteorización química. Ahora, también en esta meteorización química, decomposición de minerales de la roca, vamos a ver también cómo esto suele ser más usual en zonas de mucha humedad, o sea, en zonas que tengan mayor humedad. Y esta zona que tiene mucha humedad será una zona de clima tropical. Será entonces en una zona de clima tropical. Ahí está. Ahora sí, resolvamos sin miedo. Sin miedo al éxito, profe. Ya dice, comprende procesos de destrucción. No, eso es física. La 2 sí es química. La 3 también es química. La 4 no es química, es física. ¿Por qué? Porque dice que hay ruptura, fragmentación. Entonces era falsa, verdadero, verdadero, falsa. Entonces ahí sería dinosaurio. 12, los cañones. Habíamos hablado de eso. Los cañones se dan por el agua. Entonces la masa de agua baja y forma desfiladeros profundos. La primera tiene que ir. La siguiente dice que es un relieve que la erosión de lluvia, sí. La erosión de lluvia también puede formar que las paredes tengan quebradas. ¿Poseen belleza paisajística? Sí. La respuesta ahí será uno, 2, 3. Besito. La 4 no puede ser porque dice que es el espacio entre dos montañas donde se comunican vertientes. Y la que comunica vertientes se llaman pasos o abras. Eso no es un cañón, por eso no está. 13. En la 13 nos dice que la erosión se divide en dos tipos de erosión, la deflación y la abrasión, a lo cual también le han puesto un nombre llamado corrosión. La deflación consiste en que los materiales sean trasladados, eso todo lo dice el texto, y la abrasión o corrosión es un proceso donde la arena está avanzando, pero también está chocando entre ellos y está desgastando a las rocas. Entonces, dice en el primer caso que el desierto se forma por abrasión y eso sería incorrecto. El desierto se va a formar por deflación. La acción eólica predomina en zonas desérticas, eso sí es correcto. Y en la 3 dice que la erosión eólica está dividida en abrasión y corrosión. No, sería deflación y abrasión. Por eso solo 2 es la respuesta ahí. En la pregunta 13 es solo 2, avión. En la 14, un pequeño recorrido en la ciudad de Chincha se está representando en la siguiente imagen, donde dice que donde dice que un alumno decide recopilar la distancia que recorre a diario en su camino a la casa de Wikigeo, dice que, pero se percata que posee 9.000 metros cuadrados en área, en área, si la distancia, si la distancia es de 420 metros, ¿cuánto estará representado en un plano? Te dice. Allá, profe, no entendía. Ya, dice. Entonces, vamos a mencionarle en esta pregunta. Creo que la pregunta 14 ya creo. Sí. Recuerda que cuando tú me hablas de una escala, ya sé dónde vive, profe, dice. En la pregunta 14 hablamos de una escala y la escala se halla dividiendo la distancia del mapa con la distancia real. Pero, profe, eso se utiliza en distancias lineales y acá usted lo ha puesto en áreas, profe. ¿También se vale? Sí. Y me dice, la distancia en el mapa, ¿cuánto es? Si no me equivoco, dice que es 10 centímetros cuadrados. Pues acá tengo 10 centímetros cuadrados. Ya, 10 centímetros cuadrados. Pero esto en el terreno real vale 9.000 metros cuadrados. O sea, un 9 con 3 ceros, ¿no? 9.000 metros cuadrados. Ahí está, 9.000 metros cuadrados. Entonces, si yo agarro este cerito y lo simplifico acá, me queda que cada centímetro cuadrado valdrá entonces 300 metros cuadrados, ¿cierto? ¿Y qué te parece si ahora
Ahora simplificamos esos cuadrados. Yo podré decir que por cada centímetro yo voy a tener ahora 30, 30, ¿no? 30 metros. Cada centímetro entonces vale 30 metros. ¿Alguien voló? No, no, solo estoy simplificando nada más. 30 metros. Ya, ahora me dice acá la pregunta que en el terreno eso vale 420 metros. Allá. O sea, si yo tengo 30 metros, pero te dice que la distancia vale 4. ¿Cuánto dije? A ver, perdón, perdón. Ya, 420 metros. Ah, ya, 420 metros. Pues si tiene 420 metros, yo no sé cuántos centímetros habrán acá, ¿cierto? Ya, entonces, chau metros, chau cero, x para allá. 42 entre 3 será 14. La respuesta será 14 centímetros. Muy bien. Ahora, búscale clave. Estás igual que yo, profe, cuando me mandan a comprar algo. Dice. Sí, 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 por dos. Ese pasa, bueno. Ya, listo. ¿Qué le marcas? Ahí entonces le vas a marcar avión. No me vas a decir, profe, no hay clave, profe. ¿Eh? No, ahí le marcas avión. En la 15, en la 15 nos pide una meteorización física. Y la meteorización física se da cuando la roca se rompe. ¿Y por qué se va a romper la roca? Por el exceso de calor y por el exceso de frío. Así que la clave es termoclastia. La clave es casita, garrita, garrita. 16. En la 16 ponemos un gráfico. Dice que Bengala es el estuario más grande del mundo. No. El río Ganges, el Golfo de Bengala recibe a dos ríos, el río Ganges y el río Brahmaputra. Cuando los dos ríos se juntan, forma un delta, el delta más grande del mundo. No estuario, por eso es falsa. Sri Lanka se encuentra al sur de la meseta de Kan. Ahí dice que está al revés. La meseta de Kan, ¿no? La cordillera Himalaya es ejemplo de subducción. No es subducción, es obducción. Y la vertiente Índico sí llega. El río Ganges llega al Océano Índico. La clave ahí es dinosaurio. En la 17, la parte alta del río hace referencia a la divisoria de aguas. O sea, de ahí se divide el río para una vertiente y otra vertiente. La B sí es un hueco. Y la C, el río no está yendo al este, está yendo al oeste. Por eso ahí es A y B correcta. La 18 es una península, pero entre la cabeza de la península y el continente donde está saliendo hay una playa, ¿no? Ya, cuando la playa está en la mitad de una península ya no se llama playa, eso se llama tómbolo. Esto no se forma por eólica, como dice la uno, se da por el mar. La 2 no es por abrasión, es por deflación o por acumulación. En la 3 las zonas cóncavas, ahí no es una zona cóncava, no es un hueco, es un terreno llano. En la 4 las olas modelan terreno formando penínsulas rocosas. No, las olas de oscilación no generan erosión. Las que sí generan erosión son las olas de traslación. Todas son incorrectas. La primera, la uno irá con la B porque es una falla. La 2 irá con la A porque es un plegamiento. La 3 irá con la C porque es una meteorización física. Y la 20 es un meandro. La 20 es un meandro, chicos. Y en ese meandro vamos a encontrar que el río, mira cómo viene el río. El río viene así, pum, 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 pum. Esta parte es donde el continente le sale un pedazo de tierra, por eso se llama parte convexa. En la parte convexa siempre hay acumulación. En cambio, en esta parte de acá es una parte cóncava. Y en la parte cóncava es una depresión. O sea, se ha desgastado acá. Acá se forma tu lago, tu cocha. Acá que se forma tu playa, tu barrial se forma ahí. Por eso tiene doble fase el meandro. La primera dice que para que se dé el meandro el terreno tiene que tener fuerte pendiente. No, el terreno tiene que ser llano. También dice que se puede navegar. No, no se navega. Sí se navega, pero en el curso inferior, no en el superior. Ahí lo malogra.
La 3, en la parte convexa sí hay playa, sí. La 4, solsticio austral significa que estás en verano. Como tú estás en verano, acá en la zona aledaña se ve reducida, porque si el río se desborda, desgasta las paredes del continente del suelo y es por eso que la zona termina teniendo menos espacio continental. ¿Sí? Chicos, entonces estos son 20 preguntas adicionales a las 15 que ya teníamos. ¿Sí? Muchas gracias, Miss. Entonces, chicos, cualquier cosita estamos para ustedes y nos estamos encontrando en la siguiente sesión. Listo, chicos, cuídense, nos vemos la próxima semana con cada uno de ustedes. Nos vemos Cielo, nos vemos Tamaya, nos vemos Luis, nos vemos por ahí Villarroel, nos vemos Héctor. Feliz primavera, chicos, feliz primavera. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Cuídense. Chao, chicos.